En este tutorial voy a mostrarles cómo configurar una señal arbitraria para reproducirla con el generador Tektronix AFG 2021. Lo primero que hay que hacer es crear una nueva señal en blanco. Después se configuran las propiedades de la señal. En este caso tiene que estar seleccionado el instrumento AFG 2021. El instrumento, por default, tiene la capacidad de reproducir 250 millones de muestras por segundo, pero no es necesario tomar todas las muestras para configurar la señal. En este caso, como estamos tratando de reproducir la señal que aparece en esta imagen, es una señal que tiene un periodo de 3 milisegundos, por lo tanto vamos a utilizar solamente 30 muestras para que correspondan cada 10 muestras a 1 milisegundo. Entonces, aquí se configura a 30 muestras. Ya. Una vez que se configura el número de muestras en la señal, procedemos a editar. Con los controles que están aquí del lado izquierdo, vamos a poder mover el nivel de la señal a partir de donde aparece el cursor número 1 hasta donde aparece el cursor 2. Entonces, como vemos aquí, la señal empieza durante 1 milisegundo en 10 volts. Por lo tanto, pues voy a proceder a subir el nivel de la señal. Una vez que llego a 10 milisegundos, le digo al cursor que se ubique en la posición número 10, que en este caso correspondería a 1 milisegundo, y ya vemos que se coloca ahí. Entonces ahí el nivel de voltaje lo tengo que bajar hasta llegar a menos 5. Ok. Después procedemos a colocar el cursor en la posición 20 y hacemos que la señal regrese a 0 volts. Ok. Si se fijan, ya tenemos configurada un periodo completo para la señal, 3 milisegundos, que corresponden a 30 muestras en este caso de la señal. Y entonces procedemos ya nada más a guardar con el formato adecuado para que lo interprete el generador de señales. Guardamos el archivo, le ponemos guardar como y lo guardamos en una memoria USB. En la memoria podemos colocar una carpeta donde guardamos el archivo con el formato AFG correspondiente a los generadores que comienzan con estas siglas. Entonces, guardamos nuestra señal. Este software tiene la característica de convertir al formato adecuado para el generador y lo que hace es una normalización con respecto a los valores máximos y mínimos. El valor máximo, ahora que lo guardamos, corresponde a una cantidad de 1 y el valor mínimo que tenemos en menos 5 se transforma en una cantidad de menos 1. El 0 está ubicado por medio de una regla de 3. Ahora lo que procedemos es a guardar en la memoria del generador la señal que vamos a reproducir. Una vez que grabamos el archivo en la memoria, le insertamos en el puerto USB del generador. Configuramos el menú de señales arbitrarias. Seleccionamos trabajar con la memoria USB. Seleccionamos la carpeta con la que estábamos trabajando. Y observamos que el archivo que guardamos mediante el software nos interpreta de una forma gráfica la señal con la que estamos trabajando. Una vez que ya está en memoria la señal en la memoria interna del osciloscopio, podemos activar la salida. Si ustedes pueden observar, en el osciloscopio aún no aparece con los niveles adecuados que deseamos nosotros para la señal según la señal teórica que teníamos por ahí en pantalla anteriormente.
Esto se debe a que está trabajando con los valores característicos de la señal activa en la memoria. Está normalizada, tal como si se trabajara con una señal seno, y entonces nos está tomando los valores máximos, mínimos, frecuencia, periodo de la señal. Por lo tanto, tenemos que configurarlo. En este caso, procedo a configurar primero el periodo. El periodo con el que estamos configurando esta señal es de 3 milisegundos. Después procedemos a configurar los niveles máximos y mínimos de la señal. En máximo le coloco 10 volts, en mínimo le coloco menos 5 volts. Y ahora sí puedo observar en el osciloscopio que la señal corresponde a la que yo quiero generar. Y en el osciloscopio ahora sí puedo hacer mediciones de los valores característicos de esta señal y todo lo que necesite hacer con esta señal. Entonces aquí termina este pequeño tutorial.